must be the season of the way. Hoy quiero hablarles un poco sobre este tema, el solsticio. No desde la moda espiritual, no desde el calendario de Instagram, sino desde su raíz más antigua y obviamente simbólica. Empecemos con la palabra solsticio. Esta proviene del latín solstitium, que significa literalmente el sol se detiene. Astronómicamente, este es el momento en el que pues, el sol alcanza su punto más alto o su punto más bajo en el cielo, o simplemente al mediodía, provocando pues que el día sea un poco más largo o la noche más larga del año. Esto depende obviamente de si se trata del solsticio de verano o el solsticio de invierno. Pero personalmente reducir el solsticio a una explicación astronómica puede llegar a ser o simplemente es ignorar casi todo su peso pues, simbólico para algunas civilizaciones antiguas. El sol no era solo un cuerpo celeste, era literalmente una conciencia ordenadora, una fuerza viva que regulaba el tiempo, que regulaba las cosechas o que incluso regulaba los nacimientos y las muertes. O sea, imagínense, el día en el que el sol parecía detener su movimiento era simplemente, por lo tanto, un momento como de máximo riesgo y máximo poder. Antes de que existieran relojes, calendarios digitales o semanas laborales, el tiempo se medía observando simplemente el cielo. El ser humano primitivo, pues, no miraba el firmamento, dialogaba con él simplemente, ¿sí? Los ciclos solares no solo marcaban estaciones, sino también marcaban destinos. Cuando el sol comenzaba a perder fuerza y los días se acortaban, no se trataba solo de frío, porque pues ese era el anuncio simbólico de la muerte también. Y cuando el sol regresaba, no solo era luz, también era una promesa de continuidad. Por eso el solsticio fue comprendido desde muy temprano como un punto crítico de equilibrio, un equilibrio cósmico, un instante en el que el orden como que podía romperse o renovarse. En casi todas las culturas antiguas, el sol fue divinizado, ¿sí? Ra en Egipto pues atravesaba el inframundo cada noche para renacer al amanecer. Inti, de hecho, en los Andes, ella como que garantizaba la prosperidad del imperio y también la legitimidad del Inca. Helios, por otro lado, y Apolo, pues ya sabemos, en Grecia, representaban la visión, ¿sí? La razón y el orden. También Amaterasu, si no estoy mal, en Japón era la diosa solar de la que descendía como tal el linaje imperial, ¿sí? Estas deidades solares, porque son deidades solares, no eran símbolos simplemente decorativos, ¿vale? Era pues el centro de la vida espiritual, el centro de la vida política y también el centro de la vida social. El sol no solo iluminaba, ¿ok? También juzgaba, observaba y también pues recordaba, ¿sí? Elíade en lo sagrado y lo profano pues habla un poco más de esto a profundidad por si lo quieren chismosear. Por otro lado, el solsticio, pues entonces no era celebrado con ligereza, ¿ok? Era observado con mucha atención, también con un poco de temor reverente, habían también rituales muy precisos y pues en el solsticio de invierno, también especialmente, muchas culturas creían que el sol estaba debilitado o enfermo o de hecho incluso se estaba muriendo. La noche más larga del año no era realmente poética, sí, era una noche peligrosa. Existía el miedo real de que la oscuridad se impusiera de forma definitiva. Por eso surgieron rituales de fuego,
cantos o incluso también sacrificios y vigilias nocturnas. No como tal para manifestar, sino para sostener el mundo, ¿ok? Para ayudar al sol a volver, como ya sabemos, a nacer. ¿Listo? Esto lo pueden leer un poco en Fraser, La Rama Dorada. Es un muy buen libro que también se lo recomiendo total. Pero pues este patrón se repite en múltiples culturas. ¿Listo? La muerte simbólica como tal del dios solar, seguida de su renacimiento, pues no es casualidad, ¿ok? Que muchas festividades actuales, o sea, modernas, tengan su raíz en el solsticio de invierno. Ya las conocemos muchas, que es la Navidad, por ejemplo, sí, se superpone con antiguas celebraciones del sol. Como tal, Invictus Romano y con Yule también la festividad germánica está del renacimiento solar. Hay muchas, sí, el mensaje es el mismo, siempre. En el punto más oscuro, algo vuelve a encenderse. Pero, como tal, este renacimiento no ocurre sin atravesar, como tal, la sombra. Primero, sí o sí, hay noche. Primero hay silencio. Y desde una perspectiva simbólica y también un poco psicológica, el solsticio representa como tal un momento liminal, ¿ok? Un concepto que es desarrollado como tal por el antropólogo que se llama Victor Turner para describir estos espacios, ¿sí? Rituales en los que el orden habitual como tal se suspende, ¿listo? Y da paso como la transformación, ¿sí? Se vuelve posible, ¿listo? Como tal, en lo liminal no somos lo que éramos, ¿sí? Pero tampoco lo que seremos. Es un poco confuso, pero es como un territorio un poco incómodo, también puede ser un poco ambiguo, ¿sí? Pero fértil. Eh, Carl Jung, que ustedes saben que yo lo amo, comprendía estos momentos como puntos de acceso, ¿listo? El inconsciente colectivo como tal, instantes en los que los arquetipos emergen con más fuerza, ¿listo? También el sol como arquetipo representa la conciencia, el yo, la identidad. Cuando el sol se detiene, también se detiene simbólicamente nuestra forma habitual de entendernos. Por eso el solsticio no afecta a las estaciones como tal, ¿listo? Afecta a la psique. Incluso hoy en día en un mundo como hiper iluminado, muchas personas experimentan cambios emocionales, introspección profunda, cansancio, necesidad literal de cierre o impulsos como tal de transformación durante estas fechas. No es sugestión, ¿ok? Es el cuerpo humano, ¿ok? Él sigue respondiendo a los ciclos de luz y pues obviamente los ciclos de oscuridad, ¿listo? La biología no ha como olvidado lo que la cultura pues intenta ignorar. El solsticio es entonces un recordatorio brutal y hermoso, ¿sí? De que nada crece sin pausa, nada renace sin antes detenerse. El sol, este pues, símbolo de constancia y poder, también necesita un momento de quietud. Y sí, incluso la luz también se permite detenerse, ¿eh? O sea, ¿por qué nosotros no lo hacemos entonces? Este día no nos pide acción constante, ni afirmaciones forzadas, ni positivismo artificial. No, nos pide presencia. Nos invita a mirar con honestidad qué partes de nuestra vida están menguando, ¿sí? ¿Qué ciclos están cerrando? ¿Qué identidades ya no pueden sostenerse? El solsticio no promete comodidad, promete verdad. Cuando el sol se detiene, el tiempo respira. Y en ese respiro, algo en nosotros también se reordena. Ahorita vamos a seguir un poco más como tal en las prácticas reales, los rituales documentados como tal, las tradiciones también específicas y también los errores modernos, porque existen muchos,
que se generan al romantizar lo antiguo sin comprenderlo, porque no todo lo ancestral es replicable, ¿ok? No todo lo ancestral tiene algo como tal que nos tenga que enseñar obligatoriamente. Recuerden, aquí no termina el camino, aquí se abre literalmente el umbral y esto es muy grande. Cuando hablamos de rituales de solsticio es importante decir algo que es incómodo desde el inicio. Las culturas antiguas no ritualizaban por estética, ritualizaban por necesidad. El ritual no era un accesorio espiritual ni una expresión de identidad personal. Era una herramienta para sostener el equilibrio del mundo en sociedades profundamente dependientes de los ciclos naturales. El solsticio no era simbólico, era literal. Si el sol no regresaba, no había cosecha. Si no había cosecha, pues no había vida. Por eso los rituales solsticiales eran serios, estrictos y muchas veces duros. No estaban diseñados para sentirse pues, bien, sino para funcionar. Mircea Eliade explica como tal que el ritual en las sociedades tradicionales tenía la función de reactualizar el mito original. Es decir, repetir el gesto primordial de los dioses para asegurar que como tal, el cosmos no colapsara. ¿Sí? Celebrar el solsticio era volver a crear el mundo. En Europa antigua, por ejemplo, los pueblos germánicos celebraban Yule, una festividad de varios días que estaba centrada en el fuego, la vigilia nocturna y la observación del retorno progresivo de la luz. Ese famoso tronco de Yule no era decorativo, debía arder literal durante toda la noche más larga para sostener simbólicamente al sol que estaba debilitado. Las cenizas se guardaban como protección durante el año siguiente. No era un ritual emocional, era un acto de preservación. En Roma, durante los Saturnales y más tarde en el culto del Sol Invictus, el solsticio de invierno marcaba el renacimiento del Sol invencible. Este no era un dios amable, era una fuerza de orden, disciplina y poder imperial. El renacimiento solar estaba vinculado pues literalmente al restablecimiento del orden social, a la jerarquía y al control del caos. Celebrar el sol era reafirmar que el mundo seguía bajo control. Por otro lado, en Mesoamérica el sol era una deidad que exigía pues tonalitud. El sol mexica como tal necesitaba energía para continuar su viaje por el cielo. Los rituales solares incluían ofrendas intensas porque el sol no era concebido como una energía incondicional, sino como una fuerza que debía ser alimentada. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. Estas prácticas no pueden separarse del contexto cultural sin volverse caricaturas. No eran actos crueles desde su lógica interna, eran pactos cósmicos. Por otro lado, en los Andes, el Inti Raymi marcaba el solsticio de invierno en el hemisferio sur, una ceremonia estatal profundamente estructurada donde el Inca actuaba como el mediador entre el sol y el pueblo. El ritual no era individual, era colectivo. No se trataba de mi intención, sino de la supervivencia de todos. El sol legitimaba el poder, pero también imponía responsabilidad. Si observamos todos estos ejemplos, hay un patrón muy claro. El ritual solsticial siempre implicaba orden, límite y repetición. Y también pues un sacrificio simbólico o material. Nada era improvisado, nada era intuitivo. En el sentido moderno, el ritual funcionaba porque estaban sosteniendo generaciones de repetición, observación y memoria colectiva. Y aquí es donde aparece el gran error moderno. Hoy el solsticio ha sido romantizado, ha sido convertido en una postal bonita, una excusa para prender velas sin contexto, un discurso de luz forzada que ignora las sombras. Muchas prácticas actuales toman símbolos antiguos, el fuego, el sol, las hierbas, los círculos, pero las vacían de su profundidad histórica y de su peso ético. Se habla de honrar al sol sin entender que el sol no siempre fue visto como benévolo. Se habla de celebrar la luz, incluso en el solsticio de invierno, cuando lo que se celebra era la resistencia de la oscuridad, no su negación. Como tal, Ronald Hunton advierte que gran parte del neopaganismo contemporáneo ha reconstruido rituales antiguos desde el deseo moderno, no desde la evidencia histórica. Esto no significa que las prácticas modernas sean inválidas, pero sí que no son lo mismo que los rituales antiguos, y confundir ambas cosas pues generan espiritualidad superficial. Otro error común es la idea de que cualquiera puede hacer cualquier ritual.
En las culturas antiguas, los rituales solsticiales estaban guiados por sacerdotes, astrónomos, chamanes o autoridades espirituales entrenadas durante años, no por elitismo, sino porque manejan símbolos cósmicos sin preparación. Es algo, pues se considera peligroso. El ritual no era un juego, era tecnología sagrada. Además, los rituales antiguos no estaban diseñados para evitar el dolor emocional. Al contrario, muchos incluían duelo, silencio, ayuno, aislamientos o incluso confrontaciones con la muerte simbólica. El solsticio de invierno no era optimista, era honesto, reconocía la pérdida, la escasez, el miedo. No solo después venía la promesa del retorno, ahí sí venía de la luz. Hoy, en cambio, existe la tendencia a usar el solsticio como una herramienta de evasión. Todo es luz, todo es abundancia, todo florece, pero el solsticio no florece. El solsticio detiene, obliga a mirar lo que se acaba, obliga a aceptar que no todo se salva. Comprender esto no es rechazar la espiritualidad moderna, sino madurarla. Honrar el solsticio no es copiar rituales antiguos sin entenderlos ni disfrazarse de lo ancestral. Es reconocer que esos rituales surgieron de contextos duros, reales, y que su fuerza estaba en su coherencia con la vida que se vivía. Ahora vamos a hablar de cómo vivir el solsticio hoy de forma consciente, ética y profunda, sin espiritualidad tóxica, sin romanticismo vacío y sin negar la sombra. Ahora sí, hablemos de cómo vivir el solsticio hoy, sin espiritualidad tóxica ni cosas vacías. Como tal, vivir el solsticio hoy no significa imitar rituales antiguos ni repetir palabras que suenan profundas, pero no nos atraviesan. Significa que antes que nada, entender el lugar desde el que lo vivimos. No somos campesinos antiguos dependientes de la cosecha, ni sacerdotisas estatales sosteniendo el orden del mundo. Somos personas atravesadas por exceso de estímulos, por ritmos artificiales, por una cultura que nos empuja a producir incluso cuando el cuerpo y el alma piden pausa. En ese contexto, el solsticio no nos pide hacer más, nos pide detenernos de verdad. La espiritualidad tóxica ha convertido muchos momentos sagrados en obligaciones emocionales. Nos dice que debemos sentirnos agradecidas y luminosas, expansivas, incluso cuando el ciclo natural indica lo contrario. Pero el solsticio, especialmente el de invierno, no es una celebración de la plenitud, es un reconocimiento de la escasez. Es el punto exacto donde aceptamos que algo se termina, que algo se debilita, que algo se muere simbólicamente. Negar eso en nombre de la alta vibración es negar la vida misma. Vivir en el solsticio de forma consciente implica alinearse con el movimiento real del ciclo, no con el discurso espiritual de moda. Si el sol se detiene, yo también puedo detenerme. Si la luz alcanza su máximo o su mínimo, yo también puedo observar qué áreas de mi vida están en exceso o en carencia. Este no es un ejercicio de manifestación, sino de honestidad radical. El solsticio no pregunta qué deseas atraer, sino que ya no puedes seguir igual. No necesitas altares elaborados ni listas interminables de intenciones. Las culturas antiguas entendían que el gesto más poderoso era el más coherente. Hoy, una práctica solsticial auténtica puede ser tan simple o tan difícil como guardar silencio, apagar luces innecesarias, dormir más, reducir estímulos, escribir lo que se cierra sin intentar transformarlo inmediatamente en aprendizaje. Víctor Turner habla de la importancia de sostener el estado liminal sin apresurarse a salir de él. El solsticio no es un puente que se cruza corriendo, es un espacio que se habita. Una forma sana de vivir el solsticio es abandonar esa idea de que todo debe ser compartido. La espiritualidad performativa nos ha convencido de que si no se publica, no existe. Pero los rituales antiguos no buscan testigos externos, buscan eficacia simbólica. Hay procesos que pierden su fuerza cuando se exhiben. El solsticio como umbral pide intimidad, pide ciertas verdades que se dignan solo hacia adentro. También implica dejar de usar la espiritualidad como control. No todo lo que se siente incómodo No todo lo que se siente incómodo es un bloqueo. No toda tristeza es algo que deba limpiarse. No todo cansancio es falta de alineación. El cuerpo entiende el solsticio mejor que la mente. Escuchar el cuerpo, su sueño, su hambre, su necesidad de reconocimiento es una práctica espiritual mucho más antigua que cualquier ritual moderno. La biología sigue siendo nuestro primer templo. Vivir el solsticio hoy también significa redefinir la luz. La luz no es euforia constante.
La luz es claridad. A veces iluminar algo implica ver que ya no nos pertenece, que nos excede o que nos limita. El sol en su punto extremo no embellece, revela. Y lo que revela no siempre es cómodo. Por eso el solsticio es un momento propicio para cerrar ciclos sin dramatismo, sin culpa, sin necesidad de transformar todo en narrativa de crecimiento inmediato. No se trata de soltar como consigna espiritual vacía, sino de reconocer que hay etapas que ya cumplieron su función, que hay vínculos, ritmos, expectativas, incluso versiones de nosotras mismas que no pueden acompañarnos en el siguiente ciclo. El solsticio no arranca de raíz, desgasta lentamente hasta que la caída es inevitable. Aceptar eso es sabiduría cíclica. Y aquí está quizás el gesto más importante. No convertir el solsticio en un evento aislado. Las culturas antiguas sabían que un solo ritual no sostenía nada si no estaba acompañado por cambios reales en la vida cotidiana. El solsticio marca un punto, no resuelve el camino. Lo que hagas después, cómo descansas, cómo eliges, cómo respetas tus propios límites, es lo que realmente honra el ciclo. El sol no necesita que le pidas, no necesita que lo invoques, no necesita que lo idealices, solo te pide una cosa, que te detengas cuando él se detiene y que tengas el valor de mirar lo que ese silencio te intenta revelar. Porque el solsticio no viene a salvarte, viene a recordarte que incluso la luz sabe cuándo debe parar. Y tal vez, solo tal vez ahí empiece la verdadera transformación. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan entendido un poco más sobre el tema del solsticio. Esto, como se dieron cuenta, tiene mucha información, realmente algo muy profundo, muy antiguo, que lastimosamente con el tiempo se ha ido perdiendo como esas raíces. Espero les haya gustado. Si tienen alguna otra duda o lo que sea, no olviden dejarla en comentarios. Dejen también en comentarios qué otros temas quisieran que viéramos acá en el canal. Y también en la descripción les dejo muchas fuentes teóricas en las que me basé y que también pueden releer, buscar y todo. ¿Listo? Bye.